A ver, me están mandando mensajes por el WhatsApp. Déjame contestarse. ¿Quién es este? Qué barbaridad. Ok, entonces ya se están allegando tus compañeros, ya se está grabando. La actividad 5 se va a dejar para el segundo periodo, porque esa cierra hasta el domingo. Entonces, hasta la 4 es donde voy a contar y la 5 la paso al segundo periodo para que no se estresen, ¿sí? Y ya la puedan subir. Hola, la esfinge de las pirámides me saluda a través de ellas. Hola, Alma, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, también. Les estoy comentando a tus compañeros que la actividad 5 la voy a pasar al segundo periodo. Como esa cierra hasta el domingo y su examen es al día de hoy, pues esa mejor la contestan con calma y la meto al segundo periodo. ¿Sí? Entonces, dejen modifico el cuadro. Sí, está A bien. ver, voy a compartirles para que vean qué es lo que voy a hacer. Tengo que avisarle al prefecto que ya están. A ver. ¿Dónde está? Fíjense que nos encontramos en una de las escuelas con que se metieron a robar, ¿tú crees? Y nos dejaron ahí un rompedero de cosas. En fin. Ok, entonces miren, esta la voy a quitar y esto va a pasar al siguiente periodo. Por lo tanto, serían 2, 4, 6, 8, 9. Entonces eso da posibilidad a que sea más factible que todos consigan una mejor calificación. ¿Sí? Así mejora. Mejora bastante. Y quedaríamos así, mira. Nada más los que tienen amarillo, necesitamos que suban hoy, tienen todo el día de hoy, ¿sí? Para que lo hagan y ya poder completar lo que les hace falta, ¿sí? Antes de que se nos olvide, en el chat de Zoom, metan por favor su asistencia. Voy a crecer la imagen para que alcancen a ver sus nombres. Se me olvida que luego se reduce por el Zoom. No sé si ahí alcancen a leerlo mejor. Si falta alguien de verse, me dicen por favor. Voy a esconder unas columnas, a ver si con eso se alcanza a ver completo. Ahí está.
¿Algún comentario, alguna duda? En cuanto a los chicos que no alcanzaron a presentar el examen exploratorio porque no pudieron, no se dieron cuenta o no sé, para que no quedaran sin puntos porque eso les rebaja el acumulado, les puse una calificación de 80. Pienso que 80 es mejor que nada, ¿sí? Entonces, ya con eso alcanzaron a subir para que se desestrese, ¿no? En el caso de Rolando, por ejemplo, con eso alcanza 59 de 60. Yo creo que es una muy buena calificación. Daniel, pues alcanza 32. ¿Qué necesito? Como son actividades dobles, con una sola que me suban de las dobles, como habíamos quedado, con eso yo pongo la otra, ¿sí? Para que completen. Y tienen todo el día de hoy para que terminen. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre su acumulado? Ok, entonces les voy a explicar la presentación de esta semana, que es la que cierra como actividad 6. Ok, la actividad 5 es, sí, la actividad 5, que es precisamente la que estamos pasando al siguiente. Es esto, la dimensión de la moral social. Aquí está. Hasta este momento, las carreras íbamos iguales en el programa de ética. Es decir, estaban tocando todos los mismos temas. A partir de esta, se separa el diseño, trata sus asuntos particulares y cada una de las otras igual. Los primeros era coincidencia del tema. A ver, es que me están llegando. Buen día, profe, perdón. Hola, no te preocupes. Es que alguien más mandó. ¿Tienen mucho? No, vamos iniciando. Acuérdate que se iban a ir conectando conforme terminaban. Vayan registrando su asistencia, por favor. Ajá. Tú ya lo terminaste, me supongo. Ah, está bien. Sí, ya. Ok. Gracias. Entonces, ya vayan registrando su asistencia. Ok. Entonces, les comento, comenzamos a hablar sobre la dimensión de la moral social. Seguimos analizándola. Recuerden que son cuestiones éticas. La moral entra en lo ético y tenemos que ver la sociedad porque ustedes se van a desenvolver en la sociedad. Van a tener que tratar clientes, van a tener que tratar situaciones y tenemos que ver qué es lo que se afecta dentro o qué es lo que se conoce como moral social. Entonces vamos a iniciar. Primero vamos a conocer cuál es la dimensión moral del ser humano. Aquí dice que cuando nacemos, nuestra vida es como una página en blanco. Está lista para ser utilizada. Esto supone que cada uno de nosotros va a tener que construir su propia existencia. Al principio lo van a hacer por nosotros porque somos niños, pero en cuanto tomamos la conciencia de los actos, comenzamos a construirlos nosotros solos, ¿verdad? Claro que vamos primero como siendo acompañados y asesorados hasta que llegue el momento en que va a entrar el prefecto, en que consideramos que ya podemos hacerlo solos. ¿Sí? Esto construye nuestra forma de vida y al mismo tiempo construye nuestra personalidad. Por lo tanto, la vida es un camino en el que tendremos que diseñar cuál es nuestro estilo de vida personal. Habrá de pronto personas a las que nosotros observamos y vemos que tiene estilos muy llamativos, muy estridentes, pero ese es lo que ellos eligieron para vivir. Y pues como ya hemos hablado,
las tolerancias y de las aceptaciones de formas de vida, pues nosotros tenemos que permitírselo, ¿no? Es su derecho y está la libertad para ejercerlo. Para poder diseñar nuestra forma de vida y dentro de la sociedad, debemos de tener ciertas aptitudes. La primera aptitud es la construcción de ese camino que va a ser tu vida. Se va a elaborar, se va a conformar por todos los hechos que tú realizas y las relaciones que estableces con los demás. La vida va a ser el resultado de lo que hacemos, de nuestros actos, porque ellos van a definir qué es lo que vamos siendo y hacia dónde vamos. Si alguno de los actos está equivocado, no es lo que pretendemos, pues lo que tendríamos que hacer es dar marcha atrás y corregir el rumbo, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos la oportunidad de poder andar el camino, desandar el camino y verificar nuestra brecha, nuestra ruta y retomarla. Y es algo que de pronto las personas no se quieren dar esa oportunidad. Entonces tenemos que tener bien identificado que debemos de tener la actitud de la construcción de nuestra vida, de nuestra forma de ser. La segunda es la elección y decisión. ¿A qué se refiere? A que los actos deben de ser elegidos y decididos por cada uno de nosotros. Al principio yo les dije, cuando somos pequeños, somos dirigidos por nuestros padres o por nuestros tutores, por las maestras o maestros. Pero cuando ya estamos alcanzando cierta independencia mental, económica, etcétera, ya estamos en la posición de poder hacer elecciones por nosotros mismos. Entonces, elegir los objetivos que nosotros queremos alcanzar y buscar los medios para lograrlo, eso es algo fundamental y debiera de ser en todos los casos posible. Yo sé que de pronto no lo es. Habrá situaciones que no nos permitan tomarlos de forma inmediata, pero en la medida que se vaya pudiendo hacer, pues hay que tomar las decisiones con libertad, sin estar siendo condicionados por nosotros mismos o por otros. Y por ejemplo, aquí nos habla de la publicidad de la televisión. Yo creo que todos vieron ustedes ya la noticia ayer de que a algunas empresas que vendían productos lácteos se les prohibió la venta de su mercancía. Y yo creo que ustedes, como diseñadores, ya tuvieron alguna materia en donde hablaban de mercadotecnia y les explicaban la importancia de las campañas y de la verdad en la publicidad que se utiliza. Entonces, allí quizás los directivos de esas empresas no tomaron una decisión adecuada o quizás sus publicistas que sí quisieron orientarlos fueron detenidos por otros intereses, fueron condicionados y por eso en esos productos se mentía en su publicidad con el contenido de lo que ofertaban, ¿sí? Entonces yo creo que ustedes, como parte de trabajo, deberán de defender su decisión a que no deben ocultar la verdad, ¿sí? No tampoco deben alterarla, ni la deben de modificar en beneficio de sus clientes, porque eso no sería ético. Y quizás aquí estuvo condicionado y obligado, decía, bueno, ¿quieres el cliente? ¿Quieres el ingreso? Entonces publica lo que él quiere que publiques, aunque no sea la verdad. Entonces hay que tener cuidado con eso. La tercera aptitud dice que es el análisis y la decisión. ¿A qué se refieren? Bueno, que todo lo que hacemos en la vida, todo lo que tenemos es el resultado de lo que vamos haciendo, pues entonces tenemos que analizar qué estamos haciendo, ¿sí? Para poder distinguir y diferenciar cuáles son actos morales, que son muy importantes porque son los que nos van a conducir a una buena vida, y cuáles no son actos morales. Hay actos que son inconscientes, que ya están mecanizados o automatizados y de pronto los hacemos sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, ¿sí? Dice que realizas muchas acciones diferentes,
durante el día de tu vida. Y, por ejemplo, un acto que tú realizas sin darte cuenta es el respirar. Es una acción instintiva. Mientras caminas, mientras estás sentado viendo la televisión, mientras me estás escuchando ahorita a través de tu computadora, estás respirando. De forma no consciente lo realizas. Estás acostumbrado a hacerlo. Sabes que lo quieres hacer. Si tú quieres impedirlo, pues a lo mejor retienes la respiración. Pero la necesitas y entonces lo vuelves a soltar y sigues respirando. Si quieres dormir, es porque tu cuerpo está cansado, necesita ese respiro y a lo mejor te dice, vamos a dormir la siesta o vamos a dormirnos, pero lo haces de forma inconsciente. Tú te puedes ir a acostar y sin que te des cuenta, de pronto ya te quedaste dormido. No sé de nadie, o corríjanme si es el caso de ustedes, que digan a las 9:05 me quedo dormido y te acuestas y estás 1, 2, 3, 4, 5, me dormí. Yo creo que nadie lo hacemos así, ¿no? Todos nos acostamos y habrá quienes de forma inmediata, habrá quienes no, pero de forma inconsciente. Israel, ¿por qué? Sí. ¿Por qué, sí? A ver. Porque me he quedado dormida en su casa Ajá. y me dice, vamos a dormir. Y volteo y se queda dormido, literal. Sí. No, profe, ¿ha visto a esos en el camión de que van hasta con la boca abierta y se están cayendo de la silla, pero no se despiertan? Sí. Ah, pues ese es su alumno Israel. Sí, qué barbaridad. Cuando me toca ver esas personas en el camión, créanme que voy bien nervioso. Dije, ¿a qué hora se cae o a qué hora se golpea? Una de las veces que he andado en camión, me tocó ver a un muchacho que se quedó dormido parado. Se agarró pues del tubo, así de arriba, cerró los ojos y se durmió. Pero yo creo que es como los pericos, esos que se agarran bien del tubo, porque el carro, el camión se sangoloteaba, brincaba, y yo nomás veía y dije, con que levante un dedo, se va a dar en toda la torre. Iba mi hija conmigo y los dos íbamos así, a ver quién lo cacha, si se cae tú o yo. Pero digo, se duermen y se quedan como estáticos. Pero bueno, qué envidia me dan, pero qué peligroso también. Te puedes pasar, te pueden robar, te puede accidentar. Nada más, con mucho cuidado. Esos son actos inconscientes. Pero los actos conscientes, los que sabemos que los hemos pensado, pues puede ser, por ejemplo, aquí dice, entras a una tienda y quieres robarte un CD, sabes que no es correcto y no lo haces. ¿Por qué no lo hiciste si eso era lo que querías? ¿Qué pasó ahí? ¿Mande? Fíjate bien, decimos que respirar y dormir son cosas inconscientes que tú haces. Pero imaginemos que entras a una tienda y te nace el gusto por quererte robar un CD, pero no lo haces. Y yo te pregunto, ¿por qué no te lo robaste? ¿Qué pasó? Pues, porque pues, sabes, hay una parte de mí que pues sabe que está mal, ¿no? Ajá, y entonces eso quiere decir que consciente o inconscientemente estás preparado para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Dices, Lo me malo. gusta esa Así es. música y la quiero y es mi cantante favorito, no la puedo comprar, pero no me lo voy a robar. Mejor me voy a esperar a que tenga con qué. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a eso? Que es que ¿qué fue lo que impidió que te lo robaras? ¿Cómo le podemos llamar? Conciencia, profe. ¿Tu conciencia? Sí, unos dicen, es que mi conciencia me dijo que no. Fíjate, les voy a platicar qué me pasó ayer. Ayer tuve que salir a hacer unos trámites y entonces tuve que ir a un banco y estaba en la espera, porque ya ves que te pasan y te dejan ahí sentado y que la sana distancia y todo eso. Y en el asiento que me tocó me encontré una cartera y estaba llena de billetes. O sea, ¿qué dices tú? Pues el que la dejó aquí
o lo acababa de retirar o lo iba a retirar o no sé. O sea, las cosas no están como para que andes dejando carteras. No sé cuánto dinero había, pero sí se veía que había muchito, porque se veían billetes grandes de 500. Pero la tomé y se la llevé a la muchacha que está haciendo como recepcionista. Ya ves que te pasan y te dice a dónde te sientes y luego vuelve a cerrar la puerta y hasta que sale uno entra el otro. Y se la llevé. A lo mejor hubieran dicho, ay, pues se lo hubiera quedado, ¿verdad? Pero algo en mí me decía, no, está bien, si no es tuyo, es de otra persona. Entonces hay que devolverlo. Quizás toda la educación que he llevado, toda la experiencia de vida que he tenido, me ha ayudado a identificar lo bueno de lo incorrecto, ¿verdad? Y quizás si yo me hubiera quedado con la cartera, pues a lo mejor me hubiera beneficiado económicamente con algo. Pero quizás en lo moral hubiera tenido la conciencia y dándome guerra de por qué lo hiciste, ¿verdad? A lo mejor mi beneficio se hubiera convertido en el perjuicio de la persona que lo perdió. Entonces, como que eso nos hace demostrar que es un acto consciente lo que yo hice, porque estaba consciente de lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces, esto pues ayuda a ilustrar un poco el ejemplo que nos presenta esta diapositiva. Vamos a seguir. Dice, existen acciones instintivas e inconscientes que realizamos, aquellas que hacemos sin pensar ni elegir. No pueden tener un calificativo. Esto más bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Sencillamente porque no somos responsables de ellas. Pero las acciones conscientes, las que estamos meditando, las que estamos analizando, ellas sí pueden tener un calificativo, porque de la decisión que tomemos puede ser el que esté bien o esté mal. Y sabemos que el resultado o consecuencia que se obtenga es precisamente la derivación de la decisión que yo tomé como un acto consciente, ¿sí? Por ejemplo, si dicen, no me voy por esta calle porque me dicen que es muy peligrosa, pero pues yo no le tengo miedo a nadie, me meto ahí y me asaltan, pues fue un acto consciente, una decisión que yo tomé. Sabía cuáles podían ser las consecuencias, pero decidí hacerlo. O si yo dije, no, mejor doy un rodeo y di el rodeo y la libré, pues también fue un resultado de una decisión que yo tomé, ¿sí? Que pudiera haber sido contraria o no, pero es lo que yo decidí hacer. Entonces son actos conscientes. Y otras formas, otros ejemplos, dice, entre las acciones conscientes no es lo mismo comer o estudiar que robar o matar. Las dos últimas caen dentro de lo que se considera la dimensión moral del ser humano, una capacidad específicamente humana. No lo tienen los animales, por lo tanto somos capaces de diferenciar entre lo que hacemos y lo que deberíamos de hacer nosotros o los demás. Por eso somos capaces de valorar estos actos como justos o injustos, buenos o malos, honestos o deshonestos, virtuosos o viciosos. Así que si yo digo, las guerras existen, afirmo un hecho existente sin más. Pero si afirmo, las guerras no deberían existir, estoy adoptando un punto de vista diferente ante ese hecho y estoy valorando moralmente las guerras. ¿Qué me puede llevar a que yo considere que no deberían existir? Porque quizás he visto a través de la historia, a través de, no sé, de los videos, de los libros, de las películas, lo que sucede cuando hay guerras y que quizás sí identifican que alguien venció y alguien perdió, pero entre el que ganó y el que perdió, hay personas que fueron dañadas en su existencia. Hay lugares que fueron borrados del mapa. Hay vidas que se perdieron de forma innecesaria. Entonces son los daños colaterales que puede dejar una guerra. Y por lo tanto yo afirmo que no deberían de existir. ¿Sí? Dice que para esto hemos tenido en cuenta un conjunto de normas especiales a las cuales les damos el nombre de valores o costumbres. Esto ya lo habíamos platicado en otras sesiones. Y que estos valores o costumbres, pues como vivo en sociedad,
las he tomado por educación, por instrucción dentro de mi familia, dentro de mi casa y fuera de ella en la escuela o en el trabajo, porque todo eso es parte de la sociedad. Entonces, esta capacidad humana en que yo puedo distinguir lo que está bien y lo que está mal y cómo son las cosas y cómo deberían de ser, es exclusiva del ser humano y da cuerpo o cabida a la dimensión moral. Y esto es lo que vamos a ver más detenidamente en esta presentación. ¿Qué es la moral? Esta pregunta ya se las he hecho en varias ocasiones y ustedes me han respondido. Aquí nos dice que muy a menudo la utilizamos en el lenguaje cotidiano. Cuando afirmamos, por ejemplo, tengo la moral alta. Cuando utilizamos esa expresión, cuando a todos nos ha ido bien, cuando nos felicitaron por el resultado de un trabajo, de una tarea, entonces la usamos así como estoy enaltecido, ¿verdad? Estoy muy contento, mi ego está bien, mi esfuerzo valió la pena, tengo la moral alta. Sin embargo, estas frases, el término moral, se utiliza para referirse a estados de ánimo psicológicos y no es el significado al término moral en filosofía. En filosofía aquí dijimos que era la moral, ¿se acuerdan? ¿Quién puede decirme qué recuerda? ¿Nadie se avienta? Ya se nos fue el prefecto, ni cuenta nos dimos. Qué barbaridad, nos abandonó. Bueno. Oscar, ¿tú qué opinas? Para ti, ¿qué es la moral? Pues para mí la moral es como tener como conducta ante la sociedad, ¿no? Tener una conducta, cumplir con la norma, por decirlo, ante la sociedad. Ok, pero entonces ¿estás de acuerdo que eso no tiene que ver con el ejemplo que nos ponen aquí en el término de tengo la moral alta? Se está refiriendo a un estado de ánimo, ¿verdad? Estoy muy contento, y no es eso la moral, ¿verdad? Entonces sí es necesario que distingamos que el término moral no se está refiriendo a un estado de ánimo, sino que a la situación que estás viviendo dentro de la sociedad. Dice que la palabra moral viene del latín mos moris, y que mos moris significa costumbre, modo de vivir, el carácter o la forma de ser tanto de un individuo como de una sociedad. Por lo tanto, tiene relación con norma o precepto. Y los romanos fueron los que ayudaron a definir la moral humana como un conjunto de normas que rigen la conducta de un individuo en una sociedad. Y son los juicios de valor que hacemos sobre actos humanos que consideramos desde la perspectiva de lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto. ¿Sí? Ustedes más adelante vamos a hablar sobre el código de ética del diseñador y en ese código vamos a ver que se nos va a instruir o indicar cuál va a ser el comportamiento profesional de ustedes para que puedan identificar lo bueno o lo malo o lo que es correcto de lo incorrecto, porque en algunas ocasiones parecerán que son contrarios, pero tenemos que hacer análisis de situaciones para poder identificarlos sin equivocarnos, porque puede parecer como justo algo que no lo es y nosotros no nos damos cuenta porque no sabemos cómo poderlo identificar. Aparentemente es algo correcto, es algo que viene de costumbre, pero tenemos que analizar. La ética y la moral. Dice que las personas no solo actuamos moralmente, sino que también reflexionamos sobre nuestro comportamiento o el de los demás, como cuando preguntamos, ¿debo hacerlo? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Es justo que lo haga? Etcétera. Yo creo que alguna vez ustedes se han hecho esta pregunta a ustedes mismos. No sé qué respuestas se han dado, pero yo imagino que alguna vez se lo han preguntado.
¿quién me puede dar un ejemplo de alguna situación en donde se ha preguntado alguna vez esto? Nos hemos preguntado qué, profe. Sí, ¿por qué hacer o no hacer cierta cosa? Voy a guardar el chat porque ya nos quedan 10 minutos. Aquí, es que aquí dice, dice, como cuando nos preguntamos, ¿debo hacer esto? ¿He hecho lo correcto? ¿Es justo que lo haga? ¿Cuándo te has visto tú en una situación en la que tengas que hacerte esa pregunta? Ah, es bien fácil. Cuando me cuentan un chisme Ajá. que involucra a una persona y puede ser que le perjudicara mucho y me preguntó, ¿será que, ay, me dijeron que no le dijera a nadie? Entonces me pregunto si le tengo que contarle a la persona de quién es el chisme o mejor quedarme callada y no romper la confianza que me dieron al contármelo. Sí, a veces son cosas que aparentemente son buenas, pero nos ponen a pensar, ¿no? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué opinas tú, Samuel? Que ya no le voy a contar nada a Yesel. Ya con eso que dijo de que entró en dilema de que si lo dice o no, dependiendo el problema que sea, pues está canijo. Nada más apliquen Ay, pero lo no que... dijo el resultado de mi dilema, amigo. O sea, era de él de que me platicabas todos los chismes aquellos. Ah, te creas, Samuel. Ella no me ha dicho nada. Nada más acuérdense que fue, no recuerdo si fue Aristóteles o Sócrates, que dijo que si te decían un chisme, antes de que te lo dijeran, te contestaran 3 preguntas. ¿Es bueno para mí que me lo digas? ¿Es cierto lo que me estás diciendo? ¿Y es bueno para la persona de quien me lo estás diciendo? Y con eso te puedes quitar un chisme de encima. Y así ya quedas tú libre de culpa y de toda situación. Son situaciones que de pronto se nos presentan en el día a día y nos hacen reflexionar sobre lo que estamos viviendo. ¿Qué opinas tú, Andrea? ¿De los chismes o de O qué? de eso, de situaciones en donde te cuestionas a ti misma si es correcto lo que estás haciendo, si es correcto que lo pienses, que lo digas. Pues puede depender de la situación, ¿no? Ajá, ¿como cuál tipo de situación? Danos un ejemplo, no necesariamente quiere decir que tú ya lo viviste. ¿No se te ocurre nada? ¿No? A ver, le vamos a preguntar a la esfinge oculta entre las pirámides. Alma, ¿tú qué opinas? Maestro, ¿lo puede repetir? Es que no sé, es que se traba, no sé si sea mi Les internet. pregunto, es el internet de todos, de ustedes y mío. ¿Qué situación has vivido cuando te preguntas, ¿es correcto que yo haga esto? ¿Está bien que piense esto? Cuando cuestionas tus actos. Pues me pasaba mucho, bueno, antes, ahorita ya no tanto, pero antes, por ejemplo, yo solía, por ejemplo, a veces tú vas al centro y ves a gente pidiendo dinero. Entonces, yo solía darle a toda la gente, a toda, casi toda la que me encontraba le daba. Pero luego me ponía a pensar si eso les ayudaba o les afectaba, porque había chavos que la verdad estaban muy fuertes para trabajar. Y yo decía, yo creo que en cierta parte no estoy haciendo bien en hacer eso. Sí, puede ser. A veces uno piensa que está haciendo un bien y resulta que no necesariamente, ¿verdad? Entonces, de pronto no sabemos cuál sería la respuesta adecuada, porque si yo me pongo a pensar en el ejemplo que tú das, yo diría, pues si está tan fuerte puede encontrar trabajo, ¿no? Que se vaya de obrero. Pero luego resulta que están pidiendo limosna porque no tienen la necesidad de comida o de techo, más bien tienen necesidad de droga. Y entonces van y compran droga con lo que tú les diste y con eso se la viven. Entonces dices, bueno, él es su decisión, él sabrá en qué se lo gasta, pero le hice un bien al darle dinero con eso.
Y ahí entran nuestros juicios de conciencia, ¿verdad? Estoy haciendo el bien. Vamos ahora con nuestro cosmonauta que se esconde ahí en el horizonte de la Tierra, Israel. ¿Tú qué opinas? ¿De qué, maestro? De todo. Oh, ya ves, Israel se perdió ya con el horizonte. No, es que mi internet sí no funciona muy bien. Que nos digas en qué situaciones te has visto en la necesidad de preguntarte si es correcto lo que estás haciendo. Si es correcto de lo que estoy haciendo. Vaya. Por ejemplo, uy, una pregunta. Por ejemplo, cuando, cuando tengo alguna duda de, no sé, de algún trabajo, ¿puede ser también eso? Sí, sí. Por Y ejemplo, cuando tengo alguna duda de un proceso de un trabajo de aquí, pues de mi trabajo, digo, es correcto lo que estoy haciendo y ya pues me pongo en ese plan de dudar y de preguntarme eso y ya pues ya investigo si estaba en lo cierto o no. pero Solamente, hubo algo en ti que te hizo dudar de la corrección. Quizás algo en ti que sabía que sí existía una dificultad y que de alguna sí, así forma es. te alertó a que tú te preguntaras, ¿verdad? ¿Qué opinas Sí. tú, Kenia? Nos quedan 3 minutos. Pues, no sé, de repente es también dependiendo mucho cómo son nuestros valores, porque a lo mejor unas cosas de repente no es tan importantes como para otras, como por ejemplo, no sé, en un caso es en los tiempos, ¿no? Ahorita a lo mejor en las tareas se me puede ocurrir, ¿no? En el tiempo en las tareas, pues, a lo mejor yo tenía una compañera en el trabajo que también, pues, estudiaba aquí mismo en el plantel, y pues ella prefería faltar en el trabajo para terminar sus tareas, y pues, no sé, yo prefiero, no sé, a lo mejor desvelarme y terminar las tareas, y es como que tener también esas prioridades para saber como que qué hacer, ¿no? A lo mejor el dilema es también la perspectiva de cómo lo estamos tomando. Ok, entonces eso se relaciona con lo que te mencionaste. Yo marco mis prioridades y a lo mejor mis prioridades me pueden ayudar a decidir si hago lo correcto o no, ¿verdad? Eso es algo que se tiene que evaluar en cada uno de nosotros para poder saber si nuestro juicio de moral es correcto ante las cosas que realizamos. También de pronto puede ser que no sea lo correcto, pero está fijado en lo que nos propusimos alcanzar o llegar a ser. Y mucha gente prefiere el triunfo aunque pase por encima de todo mundo y pisotee dignidades y derechos, pero logró su meta. Y habrá otros que no la han alcanzado porque siempre han antepuesto su sentido ético y moral y no pasan por encima de nadie. Pero eso es lo que nos ayuda a decidir si lo que nosotros hacemos es lo correcto o no. Fijarnos las metas, a dónde quiero llegar. Y si no puedo pasar por encima de nadie, ¿qué otra alternativa tengo en que sí lo pueda lograr sin causarle daño a nadie? Bueno, se va a terminar. Hasta aquí la vamos a dejar y las diapositivas están en la plataforma. Hagan su actividad. Esta la paso al segundo periodo porque es la que vence el domingo y ya con eso se quitan ustedes el problema. Y respecto a lo que habíamos puesto de amarillo, ahí les encargo a los que aparecen ahí. Tienen hasta las 12 de la noche del día de hoy para que lo suban, por favor. ¿Sí? Si tienen alguna dificultad, me avisan. Esto está ahí en la plataforma. Ahorita se los vuelvo a poner. Digo, allí en el WhatsApp para que lo tengan actualizado. ¿Sí? Ahorita se los voy a copiar y se los pego ahí. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Todo ¿Ya no bien? nos vamos a conectar o sí? No, ya no, porque ya